Gracias, muy amable. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Tengan ustedes futuros cachimbos, futuros universitarios, futuros sanmarquinos también. Tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Julio Eric Espinosa y el día de hoy vamos a desarrollar pues nuestra sesión de historia del. Hay que cuidar bastante nuestra salud, hay que alimentarnos muy bien y sobre todo, ¿no? Hay que repasar, hay que estudiar porque la universidad nos espera. ¿Eh? Empezamos. El día de hoy tenemos que desarrollar nuestra sesión que abarca desde los temas de las reformas borbónicas, las reuniones indígenas. Recuerden ustedes que estas dos se dan durante el virreinato peruano, especialmente en el siglo XVIII, y luego la independencia del Perú. ¿Ya? Y saludamos entonces a todos los participantes. Saludamos en este caso a Angelo, a Angie, a Calderón, a Colchado, a Ethel, a Fiorella, a Claudia, a John, a Kevin, a Lisette, a Andrea también, a José, a Gerald, ¿no? A Solís, a Zárate, a Rodríguez y a todos. Bien, empezamos entonces, jóvenes, con el primer tema que son las reformas borbónicas. Confirman, jóvenes, si se puede ver con total tranquilidad y con total normalidad la diapositiva. ¿Sí? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Se puede visualizar correctamente? ¿Sí? Y cabe recalcar que, muy bien, gracias Angelo, gracias Lisette. Cabe recalcar que el material de trabajo, las preguntas y el crucigrama, tres materiales, se encuentran en tu aula virtual. ¿Ya? Bien. Vamos con tema de reformas borbónicas. En el siglo XVIII, o recuerden ustedes que el siglo XVIII abarca todos los años 1700, ya desde 1700 hasta 1799. En el siglo XVIII, en Europa, habían cambios, habían problemas, habían situaciones políticas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, en Francia, el reinado de Luis XV y Luis XVI, por ejemplo, ¿no? Y en España hay un cambio de dinastía, hay un cambio dinástico. Salen los Habsburgo, que habían estado en el trono, y entran los Borbones, ¿no? Recuerda que esto estuvo antecedido de un conflicto entre ambas casas reales por el control del trono español, ¿no? Ahora, cuando los Borbones entran al trono, España es una monarquía, es un imperio colonial que, digamos, está en picada, ¿ya? Recordemos que el apogeo español se dio con Carlos I Habsburgo y se dio con Felipe II Habsburgo. Pero después reinado Carlos I y Felipe II, el reino español entró en picada, en caída libre, como se dice, durante tres reyes, durante tres reinados. Y cuando los Borbones entran al gobierno, ven a España y ven a sus colonias totalmente desorganizadas, en caos, con problemas administrativos, políticos, económicos, comerciales, tributarios, etc. Entonces, los Borbones lo que van a hacer es hacer reajustes, hacer cambios, tomarme decisiones, ¿no? Para poder levantar este imperio español que se estaba empezando a derrumbar o entrar en una crisis muy fuerte. Y a estos cambios que van a hacer los Borbones le va a llamar pues las reformas borbónicas. ¿Ya? Ahora, no confundir los Borbones que están en Francia, como Luis XV, como Luis XVI, y en el siglo XVII, como Luis XIII y Luis XIV, ¿no? Que fueron los más absolutistas, no confundir con los Borbones de España, ¿no? Obviamente son la misma familia, ¿no? Pero en España vas a tener dos Borbones muy importantes, Felipe V y Carlos III, ¿no? Felipe V y Carlos III. Justamente del nombre de Felipe es que viene el nombre de nuestra fortaleza. En el Callao hay una fortaleza llamada Real Felipe. Deriva del nombre del rey Felipe de España, ¿ya? Felipe V y Carlos III. Ojo, esos reyes borbones no te puedes olvidar en España, ¿ya?
Resulta entonces que tras la ascensión de Felipe V a inicios de 1700 al reino español, Felipe V empieza a tomar medidas, decisiones, ¿no? Entre las medidas que toma, por ejemplo, está crear un nuevo virreinato. Recuerda que hasta ese momento América tenía dos virreinatos. El virreinato peruano, que estaba al sur, y el virreinato de Nueva España, que estaba al norte. El virreinato de Nueva España abarcaba lo que es México, Centroamérica, todo lo que es el Caribe y Venezuela. El virreinato del Perú abarcaba lo que ya nosotros conocemos. Habían dos virreinatos. Pero el rey el rey Felipe V crea un virreinato más, que es el de Nueva Granada. Para crear el virreinato de Nueva Granada, le tuvo que quitar territorio al Perú. Tuvo que quitar territorio al Perú. ¿Qué le quitó al Perú? Le quitó lo que nosotros llamamos la audiencia de Panamá, la audiencia de Santa Fe y la audiencia de Quito. Y así creó el virreinato de Nueva Granada. Entonces, el rey Felipe V creó el virreinato de Nueva Granada, ¿no? También este rey establece el navío, primero la paz de Utrecht, ¿no? Con las familias Burgo, y luego el navío de permiso. ¿Y qué es el navío de permiso? El navío de permiso, como su nombre lo dice, es un permiso que da el reino español a los ingleses para que ellos puedan llevar mercadería a España o a América y puedan comercializar dicha mercadería, ¿ya? Entonces, Felipe V da un navío de permiso, da un permiso de comercio a los ingleses de hasta 500 toneladas para que los británicos puedan llevar mercadería hacia el continente americano. Esto con la finalidad de que los ingleses no practiquen más contrabando, sino que ahora practiquen comercio legal, ¿no? Esas son las medidas más significativas, más importantes, más resaltantes de Felipe V. Ahora, luego, en el transcurso del tiempo, vamos a tener otro rey, el rey Carlos III, más conocido como Carlos III Borbón, o también llamado en España el rey ilustrado. Carlos III es conocido por hacer las principales reformas borbónicas en España, en América, o las más importantes, o también por hacer una gran cantidad de reformas, ¿ya? Por ejemplo, Carlos III es el que ordena ajustar, ahogar económicamente las colonias. En otras palabras, elevar los impuestos, ¿no? Elevar las alcabalas, elevar los tributos indígenas, inclusive ahora los tributos indígenas ya no lo van a pagar los indígenas, sino también lo van a pagar indígenas y mestizos, que los mestizos también son indígenas, ¿no? Entonces, se va a elevar los tributos, ¿no? Va a haber una fuerte presión fiscal. ¿Y por qué hace eso España, profesor? Porque España requiere recursos económicos. ¿Y para qué quiere recursos económicos España? No solamente para mantener a la realeza, sino también para financiar sus gastos, los gastos públicos, las obras, ¿no? Las modernidades o las modernizaciones que están haciendo en España la familia borbónica, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Y también para costear algunas guerras, ¿no? Entonces, hay una asfixia económica, fiscal, tributaria sobre las poblaciones americanas. Ahora, Carlos III también es conocido por expulsar a los jesuitas. Carlos III lo que hace es votar a los jesuitas de España y del Perú. Claro que en el Perú quien ejecuta la orden es el virrey Amat Ichuniet. Ahora, ¿por qué se expulsa a los jesuitas? Hay varios motivos. Hay motivos políticos, porque los jesuitas cuestionaban a la monarquía borbónica, ya digamos que los jesuitas tenían mucha lengua filuda, ya eran antiabsolutistas los jesuitas, eran antirregalistas. Y tú ya sabes que es regalismo, ¿no? Regalismo es cuando los reyes no rinden cuenta de sus actos a nadie, ¿no es cierto? Pero los jesuitas eran antiabsolutistas, antirregalistas. Además, recuerda que los jesuitas, al tener influencia en la educación o al tener contacto con indígenas,
fomentaban la libertad de pensamiento, la crítica, ¿no? Y las ideas liberales. Entonces, los jesuitas terminaban siendo una especie de bomba de tiempo o de concientización, terminaban influyendo en la concientización de las masas, ¿no? No te olvides que José Gabriel Condorcanqui estudió de pequeño en un colegio de caciques, ¿no? Y que estaba bajo dirección jesuita. Eh, eh, particularmente quien tiene bastante formación jesuita es Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa es un mestizo que fue educado por los jesuitas, inclusive viajó con los jesuitas por diferentes partes del mundo. Otro personaje que tiene influencia jesuita es Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, el criollo, el precursor que escribe la Carta a los Españoles Americanos. Tiene bastante formación jesuita. Entonces los jesuitas tenían líos, ya tenían problemas con la corona española, ¿no? Inclusive estuvieron respaldando, ¿no? Supuestamente, o se les acusó en España de haber respaldado un motín, ¿no? De haber respaldado el motín de Esquilache. Entonces, por esas razones, Carlos III los quiere fuera de su reino. Y además se va a aprovechar el tema que ellos tienen propiedades, ¿no? Tienen colegios, tienen terrenos, tienen haciendas, tienen talleres, ¿no? Tienen eh, propiedad, tienen patrimonio. Entonces se le va a confiscar ese patrimonio, se le va a decomisar ese patrimonio. En el Perú, quien le confisca ese patrimonio es la Casa de Temporalidades, o también llamada Oficina de Temporalidades, durante el gobierno de Virrey Amat, ¿no? Y en lugar de tenerlo pues confiscado, ¿no es cierto? Inventariado nada más, esa propiedad confiscada, esos bienes, se van a empezar a rematar y todo el dinero se va a ir a España. ¿Ya? Entonces, si el reino español se volvió un porcentaje un poquito más rico, fue porque decomisaron, ¿no? Intervinieron, confiscaron los bienes jesuitas y los remataron. Entonces ese dinero se lo quedó a España. ¿Ya? Entonces, eso hace Carlos III, por ejemplo. Y el virrey Amat eso hace en el Perú. El virrey Amat vota a los jesuitas, ¿no? Los mandan subir un barco y los expulsan del Perú. Ahí se va justamente Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. También otra reforma que hace Carlos III es crear un virreinato más. Crea el virreinato Río de la Plata. El virreinato Río de la Plata, que aquí en el mapa se ve de color verdecito claro, mapa del medio, ya abarca dos audiencias. La audiencia de Charcas, que llamamos más o menos Bolivia, y la audiencia de Buenos Aires, ¿ya? Crea esas dos, ese virreinato. Pero al crearse la audiencia de Charcas, o mejor dicho, al crearse el virreinato de Río de la Plata, ¿no? ¿No? Le adhieren a este virreinato lo que es la zona de Puno. Puno por un momento dejó de pertenecer al Perú y perteneció al virreinato de Río de la Plata. Después se recupera, ¿no? Pero inicialmente Puno estuvo en posesión del Virreinato de la Plata. Ahora, eh, ¿en, ¿en qué afecta que se cree el Virreinato de la Plata? Que cuando se crea este virreinato, al Perú le quitan la mina más importante de plata, que era la mina de Potosí. No solo eso, sino también afecta un circuito comercial, porque se establece una fuerte barrera, un control migratorio, un control aduanero en la frontera entre Virreinato Río de la Plata y Virreinato Peruano, ¿no? Entre lo que sería Alto Perú, la frontera. Ahora, ¿eso a quién afecta? A los que son comerciantes, ¿no? A los que son comerciantes, a los que son mercaderes, a los que viajan Cusco, Alto Perú, Cusco, Potosí. Hay mucha gente que viaja desde Cusco hasta Potosí. ¿Por qué? Porque sabe que en Potosí hay minería, porque sabe que en Potosí hay dinero, porque sabe que en Potosí se puede vender mercadería porque los indios reciben plata. Entonces hay mucha gente que iba desde Cusco hasta Potosí para llevar mercadería para vender, ¿ya? Inclusive se llevaban indígenas del Cusco a las minas de Potosí para que puedan trabajar ahí. Pero al haberse creado un virreinato aparte, hay más control fronterizo, hay más control migratorio, hay más control aduanero, hay más control político. Ya no se puede hacer eso. Y eso afecta directamente a comerciantes cusqueños, afecta también a caciques cusqueños y afecta también a los transportistas cusqueños.
Y José Gabriel Condorcanqui, recuerden ustedes, era transportista porque tenía animales de carga que llevaban mercadería hasta el Alto Perú, era cacique que llevaba indígenas hasta el Alto Perú, ¿no? Entonces va a afectar a él y a otros más, ¿no? Entonces afecta el circuito comercial en la frontera, sobre todo específicamente en el sur, ¿ya? Es una coyuntura muy peculiar, ¿no? Una coyuntura que va a afectar ese circuito comercial. Ahora, otras reformas borbónicas que se realizan, ¿no? Ya independientemente si es Carlos III o no, ¿no? Pero están muy cerca del reinado de Carlos III o están, digamos, en los límites del reinado de Carlos III, ¿no? Por ejemplo, al virreinato peruano se le va a reemplazar, o mejor dicho, las provincias que están dentro del virreinato peruano llamados corregimientos, se le va a reemplazar por las intendencias. Se calcula que había, pues, más de 70, más de 80 provincias en el virreinato, más de 80, 70 corregimientos, ya. En lugar de esos 70, 80 corregimientos, a cargo de un corregidor, a cargo de una autoridad generalmente española, generalmente corrupta, generalmente abusivo, generalmente maltratador de indios, generalmente pidiendo plata a los indios o explotándolos hasta el máximo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se despide a esos 80, 80 y tantos corregidores. En su reemplazo se crean las intendencias. Y justamente el tercer mapa es el mapa del Perú de las intendencias. ¿Cuántas intendencias va a tener el Perú? 8. 8. 2T, 2 Gua. Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga. 2T, 2 Gua. Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga. Y luego Cepal. C de Cusco, P de Puno, Puno se recupera, A de Arequipa y L de Lima. Cepal, C de Cusco, P de Puno, A de Arequipa y L de Lima. De total, ahí se hacen las 8 intendencias, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia hay? Que en las intendencias las autoridades no son tan corruptas, ¿ya? Tampoco están, digamos, muy cerca de los indígenas, pero los intendentes, más que políticos, son militares. En otras palabras, se está militarizando el virreinato peruano. Y al militarizarse el virreinato peruano, se está queriendo combatir de otra manera los posibles levantamientos o los levantamientos que existían en América del Sur, ¿no? Entonces los intendentes serán ahora los que a través del uso de las armas, a través del control político más fuerte, más férreo, logren tener tranquilo el virreinato peruano, ¿no? Bien. Ahora, tomar en cuenta que la intendencia de Trujillo, por ejemplo, llegaba prácticamente hasta Guayaquil, ¿no? La intendencia de Arequipa llegaba hasta lo que hoy día llamaríamos Arica, ¿no? Fíjate que la intendencia de Lima abarcaba parte de Ancash y lo que hoy día llamaríamos Ica, ¿no? Y la intendencia de Tarma abarcaba lo que hoy día sería Huánuco, lo que hoy día sería Pasco y lo que hoy día sería Junín, ¿no? Fíjate esas peculiaridades, ¿no? Ahora, esas intendencias, que son 8, cuando el Perú se independice en la época de Bolívar, se van a llamar departamentos, pero en lugar de ser 8, se van a reducir a 7. ¿Por qué? Porque Huamanga y Huancavelica se van a fusionar y van a formar Ayacucho, cuando el Perú se independiza, en la época de Bolívar. Trujillo, Bolívar le va a cambiar el nombre y le va a llamar La Libertad. Y Tarma, Bolívar le va a cambiar de nombre y le va a llamar Junín, ¿no? Por el tema de la batalla de Junín, ¿ya? Ahora, otras reformas borbónicas que se realizan en el siglo XVIII. Bueno, hablemos entonces de por qué se hicieron estas reformas, ¿no? Recuerda que el Imperio Español estaba entrando en una crisis fuerte, muy fuerte, ¿no? ¿Qué problemas había? Había problema de contrabando, principalmente inglés. Había problema de piratería. Había problema también de monopolio comercial por el contrabando, justamente. Había también problema de recaudación. Había bajado la recaudación de las colonias, recaudación económica. Había también un desmadre político. ¿En qué sentido desmadre político? Cuando los reyes de España envían inspectores a América, llamados visitadores, como por ejemplo Areche, cuando ellos envían visitadores aquí a América,
detectan que en las instituciones políticas del virreinato peruano hay españoles, pero también hay criollos. Y eso no estaba permitido, eso España no quería, ¿no? Entonces, en la Real Audiencia, si deben existir 10 jueces, los 10 deberían ser peninsulares españoles de allá. Pero, ¿qué ocurría? Que tú veías mitad y mitad. Cinco criollos, 5 españoles. Recuerda que los criollos son los españoles, pero que han nacido aquí en América, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Los criollos, con mucha astucia, con mucha fineza, con mucha plata también, habían acordado con los españoles de ocupar algunos cargos. Para eso los criollos muchas veces sobornaron a los españoles de aquí del Perú para poder ocupar cargos en la audiencia, cargos bastante elevados en la política, en la administración colonial, ¿no? Nos preguntan por aquí si José Vaquijano es un precursor reformista. Sí, José Vaquijano y Carrillo es un precursor reformista, ¿no? Él escribió un discurso llamado El elogio al virrey Jáuregui, ¿no? A él le pidieron que escriba un discurso para dar la bienvenida al virrey Jáuregui, para homenajear al virrey Jáuregui. Él escribió el discurso, pero ese discurso se titula Elogio, sin embargo, en el contenido, el discurso critica la gestión del virrey Jáuregui, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama reformista? Porque él plantea justamente algunos cambios, pues, ¿no? Él critica la forma de gobierno de Jáuregui y de los otros virreyes, los abusos que han cometido, critica la forma de represión que ha habido en el Cusco contra la rebelión de Tupac Amaru II, critica los maltratos, los abusos, pero como se dice criollamente, solamente habla, ¿no? El reformista es el que discrepa con algunos puntos, con algunos problemas coloniales, con algunas situaciones coloniales, pero no va más allá de la crítica, ¿no? Se atreve a hablar, ese es un paso muy importante, pero no habla en ningún momento pues, de romper ese vínculo colonial, ¿no? Es decir, ¿de qué vale que yo me queje si no me separo? ¿No es cierto? ¿No? Es como aquel varón o aquella mujer que es maltratada por su pareja, se queja, pero si no se separa, va a seguir maltratándole siempre. Entonces, lo mismo ocurre con los reformistas. Los reformistas se quejan, hablan, pero no plantean algo más allá de, ¿no? Por eso es que Eva Quijano es considerada como reformista, ¿ya? Ahora, entonces, los Borbones están preocupados por reajustar las colonias, ¿no? Otro problema muy fuerte era que había bajado la tributación, por varios problemas, ¿no? Por varios factores. Uno, porque la masa indígena había disminuido. Dos, porque los indígenas estaban evadiendo los tributos. Muchos indígenas a sus hijos al nacer no los bautizaban y no los registraban como indígenas, los registraban como mestizos. ¿Y eso para qué? Para evitar el tributo, para que el niñito cuando crezca no pague tributo indígena porque en su parte de nacimiento dice que es mestizo. Luego España lo que va a hacer es cobrar el tributo indígena a indígenas y a mestizos también. Otro problema era que los criollos habían ocupado varios cargos, ¿no? O sea, ya tú veías a los criollos intentando ocupar cargos en diferentes puestos del virreinato, ¿no? Entonces, eso había que cambiarlo, había que sacarlos de los puestos, ¿no? Areche quiere sacar a todos los criollos de todos los cargos posibles, ¿no? Los criollos tienen que estar afuera, ¿no? Los criollos no tienen por qué estar en ninguna oficina del virreinato, ¿no? Entonces, esos problemas, ¿no? El problema también de levantamientos indígenas, ¿no? Justamente por eso se crean las capitanías. Si te preguntan por qué Venezuela y por qué Chile se convierten en capitanías, la respuesta es sencilla, porque esos territorios había demasiado conflicto social, mucha protesta, mucha movilización, mucho levantamiento, y entonces había que controlarlos militarmente. Y la mejor forma de controlarlos militarmente era poner una capitanía. Una capitanía también es una forma de militarizar esos territorios, pero los militarizas con doble objetivo, con el objetivo de eh, eh, combatir, en este caso, el comercio ilegal, ilícito, ¿no? El contrabando y además los levantamientos indígenas. Para eso se crean las capitanías. Las capitanías es otra forma de militarizar Sudamérica.
¿no? Entonces, si a eso le sumas que has aumentado 2 virreinatos en el siglo XVIII, estás militarizando América del Sur, ¿no? Estás queriendo controlarlo con mayor represión, con mayor, digamos, fuerza, por así decirlo, ¿no? Bien, ahora, si rescatamos cuál es la ideología que influye en estas reformas borbónicas, se llama el despotismo ilustrado, o también le llaman el absolutismo ilustrado. Recuerda que en el siglo XVIII, el despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado se resume más o menos en la siguiente frase: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Ya? Me explico. En España había la Ilustración, que quería libertad, igualdad, derechos, participación política, democracia, elegir, ser elegidos. Pero eso era en Francia. En España la cosa era diferente. El pueblo también quería lo mismo. Entonces tú tienes dos opciones: o dejas que la ciudadanía o que los habitantes de tu reino griten, luchen, protesten, se rebelen, hagan una revolución y ellos tomen el poder y te quiten todo el poder y así empiece a practicarse una nueva forma política, una nueva democracia, o prefieres darle de a poquitos, como se dice, ¿no? Un caramelito para que se vayan contentando y de esa manera tú como rey sigues teniendo el poder, pero le das al pueblo lo que el pueblo quiere. Por eso se dice todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El rey sigue teniendo el poder, pero el pueblo le da lo que el pueblo está pidiendo. Entonces, eso es lo que hacen los reyes de España. ¿Ya? Sí, ahora en un ratito más vamos a llegar a ese tema, Kevin, al tema de Napoleón, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los reyes de España, entre comillas, más astutos, más inteligentes, para seguir teniendo el poder político, ¿ya? Ahora, eso se llama despotismo o absolutismo ilustrado. Esa es la ideología, ¿no?, que más o menos dirige los destinos de España. Pero más que la inteligencia de los reyes, fue la astucia de los asesores. Los asesores de los reyes de España eran muy liberales, eran muy estudiosos, ¿no? Veían con claridad las cosas. ¿Quiénes, por ejemplo? Tenemos a Florida Blanca, el conde Florida Blanca, por ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, al ministro al ministro José de Galvez. José de Galvez fue ministro de Carlos III. José de Galvez, Campo Aranda, Florida Blanca, ¿no? ¿Quiénes son? Son asesores, son ideólogos, son pensadores, son gente liberal, son gente que le dice a los reyes: mira, si tú no haces los cambios que necesita España, el pueblo te va a votar. Entonces los reyes le preguntan a los asesores, ¿no? Pero ¿cómo hago esos cambios? Ajusta tus colonias, pues. Quítale plata a tus colonias, ajusta tus colonias y hacer los cambios que España te está pidiendo, las modernizaciones que España te está pidiendo, y el pueblo te va a aplaudir, ¿no? Entonces, ese es el tipo de orientación, asesoría que le dan estos consejeros a los reyes Borbones de España. Expliquemos las reformas comerciales. El navío de permiso es cuando a los ingleses le dan el permiso de vender a las colonias hasta 500 toneladas de mercancía. El navío de registro es el complemento del navío de permiso. Si los ingleses van a llevar 500 toneladas de mercancía a América, primero tienen que registrar la mercadería en España. Y obviamente pagar un impuestito. Y luego irse a América, ¿ya? Se llama navío de registro. ¿Dónde se registra? En la aduana española. Esa aduana española se llama Casa de Contratación de Sevilla y después funcionó en Cádiz, Casa de Contratación de Cádiz. Pero este navío de permiso, este navío de registro, va a ser como abrir las puertas a Inglaterra para que Inglaterra traiga mercadería a América, pero Inglaterra no le quiere pagar a España. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Va a mandar barcos, supuestamente a España, para que luego vengan a América, pero luego va a seguir haciendo contrabando.
Entonces, no hay forma de que España pueda controlar a los ingleses. Por eso, mucho tiempo después, a España no le va a quedar otra opción que hacer libre comercio. ¿Y qué significa libre comercio? Libre comercio significa, como yo no puedo frenar el contrabando inglés, el comercio inglés que cada vez está creciendo más y más y que a fines de 1700 va a ser un comercio a gran escala por la revolución industrial que Inglaterra ha comenzado, entonces ¿yo qué voy a hacer? Fácil, tengo que establecer más lugares de control. Entonces Carlos III, rey de España, hace libre comercio. Abre más puertos en España y abre más puertos en América. Al abrir más puertos en América, en teoría hay más control. Pero ¿cuál es el problema? Digamos que abres 8 puertos en América del Sur. 8 puertos. Miren. En América del Sur solamente tenías el Callao. Panamá y Portobelo están en Centroamérica. En América del Sur tenías el Callao. Ya, pero abres 8 puertos. ¿Ya? O 5 ya. Abres 5 puertos. Ya. España no produce en grandes cantidades como para abastecer esos 5 puertos. Entonces, si has abierto 5 puertos en América del Sur y no puedes abastecer esos 5 puertos, a las justas abasteces uno o dos, hay 3 que te quedan libres, ¿sí? Entonces, ¿para qué los creaste si los vas a tener abandonados? Entonces, ¿qué ocurre? Que antes España tenía solamente en América del Sur el Callao, como puerto favorito, como puerto exclusivo, como puerto engreído. Pero abrió más puertos. Ahora tiene 6, ejemplo, ¿no? Tiene 6. Entonces, ¿a cuál le vas a llevar tu mercadería? ¿Al Callao o a los otros 6? ¿A Cartagena, a Buenos Aires, a Caracas, a Valparaíso? ¿A cuál? Entonces, si llevas a otros, descuidas el Callao. Si llevas al Callao, descuidas los otros 5. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar? Que al abrir más puertos, de todas maneras, las malas por 250 años, dicen que, o sea, que ahora ya no soy el engreído, ya no soy el favorito, ya no soy el exclusivo. Ahora en mi delante haces comercio con otros puertos de Sudamérica y a mí me dejas en vista. Entonces, el comercio del Callao siente la pegada. El tribunal del consulado, los comerciantes del Callao sienten la pegada económica, sienten el golpe, sienten la caída económica, ¿no? El libre comercio entonces termina siendo una herida en los comerciantes del Callao y en los comerciantes de Veracruz de México, ¿no? A ellos les termina afectando fuertemente. ¿Cuál fue el error de España? Abrir demasiados puertos en América. Ese fue su error, ¿no? Y que mucho abarca, poco aprieta. Temas fiscales, aumento de alcabalas. ¿Qué significa aumento de alcabalas? Recuerda que el alcabala es el impuesto que se aplica a las transacciones comerciales. ¿Ya? Ahora, si tú aumentas las alcabalas, significa que si un indio compraba antes un producto a 5 pesos, de repente ahora ese producto le va a costar 6 pesos o 7, porque la alcabala ha subido. ¿Sí? ¿No? Y cualquier persona. Y la alcabala es un impuesto que prácticamente pagaban todos en el virreinato, porque ¿quién no compra? ¿Quién no hace alguna compra? ¿No? Entonces, era generar un descontento de casi toda la población del virreinato, especialmente la que se dedica a comprar o a vender productos. Aumento del tributo indígena. Dijimos que no solamente aumentó la tasa, sino que también aumentó el hecho de que ya no solamente lo pagan los indígenas, sino también los mestizos. Creación de aduanas internas. Imaginemos que tú vas a hacer un viaje Callao-Puno, pero para ir de Callao a Puno tienes que pasar por varias intendencias o por varios territorios, ¿no? Tienes que pasar por Ica, tienes que pasar por Huancavelica, tienes que pasar por Cusco, ¿ya? Por cada lugar que pases, por Ica, por Huancavelica, por Cusco, por Puno, va a haber una aduana, va a haber un puesto de control que te va a pedir impuestos, ¿no? Eso se llama aduana interna. Entonces, vamos a suponer que tú en Lima te dedicas de repente a producir, vamos a suponer, aguardientes, y tú quieres llevar tu aguardiente a venderlo a Puno, ya. En Lima tu aguardiente vale 30 pesos, pero vas a pasar por Ica, te van a cobrar 5 pesos de impuesto, ya.
Luego vas a pasar por Huancavelica, te van a cobrar otros 5. Vas a pasar por Cusco, te van a cobrar otros 5. Y cuando entres a Puno, te van a cobrar otros 5. O sea que en el camino vas a pagar 20 pesos de impuestos. Tu aguardiente costaba 35. Si quieres no perder dinero, tu producto, tu aguardiente tendría que costar 55 en Puno. Pero como tú quieres no perder dinero y encima ganar, lo venderás a 60 o 70 o 80 pesos. ¿Ves? Entonces, la creación de aduanas internas encarece los precios de los productos y eso genera malestar en muchos habitantes, sean o no sean indígenas, sean como criollos, sean mestizos, no sean españoles de clase media o baja. Ya hemos hablado de la creación de los virreinatos, hemos hablado de la creación de las capitanías. Hemos hablado del tema político también y del tema religioso. Muy bien, entonces ahora sí, visto este punto del tema de reformas borbónicas, creo que podemos resolver las preguntas de reformas borbónicas, ¿no? Voy a compartir la pregunta de reformas borbónicas. Tenemos dos preguntas de reformas borbónicas. ¿Me ayudas a resolver? ¿Ya? Vamos jóvenes. Dice, uno, en el intento de la corona española de recuperar el control político y económico sobre sus dominios americanos, en el siglo XVIII, las reformas borbónicas dejaron una serie de consecuencias como, por ejemplo, dice, el crecimiento comercial del Callao por el exclusivismo. ¿Eso es correcto, jóvenes? Callao creció por su exclusivismo económico. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto eso? No. Yo creo que aquí el problema es la palabra crecimiento, ¿no? Porque no hay un crecimiento. Te dije que con el libre comercio, por lo menos con el libre comercio, lo que hicieron fue herir al Callao, fue dejarlo en visto, ¿no es cierto? Esta creo que no sería, ¿no? Ya está. Ahora, dos, el descontento de la población colonial por la mayor presión tributaria, impuesto de alcabala, aduanas internas, ¿no? Entonces, tributo indígena, o sea, ¿ya de dónde? O sea, ya no hay plata en mi bolsillo, ¿no? ¿No? Entonces, descontento sí hay, obvio, recontra que obvio, ¿no? No hay que ser adivino para no molestarse por esa situación. Tres, el ascenso de los criollos a los cargos políticos que los motivó para el ascenso, te dejaba que los criollos ocupen los cargos. Los criollos habían subido a los cargos por amiguismo, por relaciones familiares, por sobonería, por corrupción, por soborno, habían subido unos cargos, pero los españoles o los visitadores como Areche, cuando vinieron, ¿qué querían? Votarlos, ¿sí o no? No querían que los criollos estén arriba en un cargo. ¿Qué hace criollo arriba en un cargo? Ningún criollo debe trabajar en ninguna oficina del virreinato, ¿no? Que trabaje en otra cosa. Recuerda que el español ningunea al criollo, ¿no? Entonces, este también es recontra falso, ¿no? Por la palabra ascenso, ¿sí o no? Por la palabra ascenso, este es recontra falso. Rebeliones indígenas de carácter antifiscal. A ver, ¿qué me dices tú? ¿Rebeliones indígenas de carácter antifiscal? ¿Hubo problema? ¿Hubo? O sea, eh, a- ¿las reformas borbónicas provocaron rebeliones? ¿Provocaron rebeliones? Por supuesto. Acuérdate de la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Qué reclaman la rebelión de Tupac Amaru II? Que no haya repartos mercantiles, que no haya mitas, que no haya tributos indígenas. Tributo indígena, odian al tributo indígena. El tributo indígena era odiado a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto sí es verdadero. ¿Qué me preguntan? Me preguntan cuáles son consecuencias. Sería 2 y 4, ¿verdad? Nuestra respuesta correcta sería la letra B. ¿Conforme? A ver tu like. Like. Muy bien. Vamos a la pregunta 2. Las reformas borbónicas trajeron como consecuencia cambios políticos territoriales en los dominios españoles de América, como se ven en estos mapas. Identifique dichos cambios y marque la alternativa correcta. A ver, ¿qué puedo observar en este mapa? Jóvenes, en este mapa yo puedo observar lo siguiente, ¿no? Dime si tú también observas lo mismo. Aquí hay un virreinato, ¿sí o no? En el de la izquierda, mapa de los Habsburgo. En el de la derecha hay 1, 2, 3 virreinatos.
¿sí o no? En el de la derecha hay dos capitanías. Y yo te dije que las dos capitanías eran militarizadas para ver el tema del contrabando y para ver el tema de los levantamientos indígenas. ¿Cuáles son esas capitanías? Chile y Caracas. ¿Qué ves ahí? Veo que en un inicio un virrey se encargaba de casi todo Sudamérica. Uno. Ahora veo que tres virreyes y dos capitanes se encargan de todo Sudamérica. Entonces, ¿qué ha pasado? Han aumentado el nivel de autoridades políticas importantes en América del Sur para tener un mejor control. Bueno, ¿ya? Ahora, otro. Fíjate que en un inicio lo de verde era no explorado, no descubierto, ¿sí o no? En el de la izquierda. Pero en la derecha, lo de verde es de Portugal. ¿Sí? ¿Notas la diferencia? Notas la diferencia, muy bien. Ahora, muy bien. Otra diferencia recontra obvia es que en el primer mapa el virreinato de Perú era extenso, enorme. Y en el segundo virreinato de Perú es pequeño, ¿no? Pequeño, ¿no? Listo, muy bien. La audiencia de Charcas en el primer mapa estaba dentro del virreinato peruano. Y en el segundo mapa la audiencia de Charcas está dentro del virreinato de Río de la Plata. Lo mismo ocurre con la audiencia de Panamá y de Santa Fe. Y la audiencia de Quito. Inicialmente, ¿dónde está? En el virreinato de Perú. Y luego está en el virreinato de Nueva Granada. ¿Sí? ¿Viste los cambios? Listo. Listo, Calisto. Ahora vamos a los enunciados. Me preguntan sobre los enunciados correctos. Surgieron nuevos virreinatos en América del Sur. Ya, eso está bien. Nueva Granada, Río de la Plata, Venezuela y Chile. ¿Venezuela y Chile fueron virreinatos? Te pregunto, ¿Venezuela y Chile fueron virreinatos? Hola, ¿Venezuela y Chile fueron virreinatos? No, fueron capitanías. Entonces, aquí en el enunciado A, la mitad está bien y la otra mitad está mal. Y si hay mal, y si hay algo falso, si hay mentira en un enunciado, se elimina. Venezuela y Chile, falso. Lo vuelven falso al enunciado. B. Se incrementó notablemente el territorio dominado por España en Sudamérica al adquirir derechos sobre la Amazonía y colonizarlo. Dice, se incrementó notablemente el territorio dominado por España en Sudamérica. Incrementó el territorio al adquirir derechos sobre la Amazonía y colonizarlo. Pero no veo que haya adquirido gran territorio. De repente podríamos decir que esto que voy a pintar con color celestito, ¿no? A ver, de repente esto que voy a pintar con color, no, naranjadito. A ver, de repente alguien me dirá, "Profesor, esto de aquí parece que sí, mire, lo que yo estoy pintando con anaranjadito, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Profe, no, no. Lo que pasa es que el profe me dice adquirir derechos y colonizarlo. Mm, yo creo que Portugal es quien lo colonizó, España no, ¿ah? Portugal sí, y se nota en el mapa. Yo creo que aquí la palabra clave es España y no me convence este enunciado, ¿no? Sí, el Virreinato de Perú se redujo territorialmente al perder varias audiencias como la de Buenos Aires, Santa Fe, Quito, Charcas y Santiago. Vamos a ver. La audiencia de Buenos Aires sí la perdió porque se fue al Virreinato de La Plata. Mirar el mapa. La audiencia de Santa Fe sí la perdió porque se fue al Virreinato de Nueva Granada. La audiencia de Quito sí la perdió, se fue al Virreinato de Nueva Granada. La audiencia de Charcas sí la perdió, se fue al Virreinato de Río de la Plata. Y Santiago, la audiencia de Santiago sí la perdió porque se fue a la capitanía de Chile. Yo creo que esta puede ser. D. El único territorio que no cambió fue Venezuela, que se mantuvo como capitanía desde el siglo XVI. A ver, un momentito. Venezuela en el mapa de la derecha es capitanía, pero en el mapa de la izquierda no dice capitanía, dice gobernación de Venezuela.
Y recuerda que eso pertenecía al Virreinato del Norte, a Nueva España. Antes era parte del Virreinato de Nueva España y era una gobernación. En el otro mapa se ha vuelto capitanía. Entonces, aquí dice que se mantuvo como capitanía desde el siglo XVI. No, si en el siglo XVI no se llama capitanía. Mira, veo el mapa y dice gobernación de Venezuela, no dice capitanía. Entonces, este enunciado es falso. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería C de casita. ¿Ya? C de casita. Entonces vamos a resaltar nuestra respuesta con color rojito. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o alguna duda con respecto a reformas borbónicas? ¿Alguna pregunta o alguna duda con respecto a reformas borbónicas? ¿Ninguna? Kevin, ¿alguna pregunta? Ya. Kevin nos ha hecho preguntas por Napoleón, que vamos a hablar en un ratito más. Antonio Nariño. Antonio Nariño es un precursor. Antonio Nariño es un precursor. Antonio Nariño vivió en el Virreinato de Nueva Granada. Y él traduce la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano que estaba en idioma francés, que se hizo en la Revolución Francesa, y lo tradujo al castellano y ayudó a difundir ese documento en Sudamérica. ¿Ya? Él fue un precursor del Virreinato de Nueva Granada. Muy bien, continuamos entonces. Listo, pasamos ahora entonces al siguiente tema, que es el tema de las rebeliones indígenas. ¿Ya? Ok. A ver, las rebeliones indígenas en el virreinato peruano se van a producir en el siglo XVIII. Eso tiene un motivo. Qué raro que en el siglo XVIII, qué raro que en el siglo XVIII se producen las reformas borbónicas. Y muchas de estas reformas borbónicas, impuestos, impuestos, impuestos. Entonces, las reformas borbónicas son una causa, son un factor de tantos que ayudan a que se produzcan levantamientos indígenas. ¿Ya? La mayoría de los levantamientos indígenas se producen en zonas rurales, zonas de campo, fuera de ciudades, se producen por abusos, por denuncias, por exceso de violencia, por maltrato, se produce por injusticia. ¿De quiénes? De corregidores. El corregidor debía corregir, debía hacer que se le trate bien al indígena. Debía, pero no lo hacía. ¿Qué debía hacer el corregidor? Por ejemplo, dirigir la mita, pero respetando los derechos de los indígenas. Por ejemplo, dirigir el cobro del tributo indígena. ¿No? Por ejemplo, dirigir el cobro de impuestos, dirigir los repartos de mercancías. El corregidor siempre hacía las cosas para sacar provecho para él y no tanto pensando en la vida de los demás. Eso va a traer quejas, problemas, denuncias, ¿no? Y el problema es, el corregidor era, entre comillas, la autoridad de tu pueblo o de tu provincia. Si había alguna queja, alguna denuncia, algún tema de injusticia, el corregidor tenía que resolver en primera instancia. No era un policía, pero era el que te tenía que ayudar si tenías problemas de violencia pues, ¿no? O situaciones de maltrato. Pero en lugar de resolver a favor del indígena, resolvía a espaldas del indígena o en contra del indígena. Se podría decir que era una especie de juez local, pero un juez local que le da la espalda al pueblo. Que si hay maltratos, que si hay muertes, que si hay denuncias, no tramita las denuncias. Se hace de los oídos y de la vista, ¿no? Oídos sordos y vistas así, ciegas, ¿no? Los corregidores son los que provocan el problema. Claro, reciben órdenes de España, pero ellos ejecutan, pues, y encima les sacan provecho a esta situación. ¿No? Aquí tenemos algunos levantamientos indígenas muy conocidos del siglo XVIII, ¿no? Bastante la rebelión de Juan Santos Atahualpa,
que se da en la selva central, y la rebelión de Tupac Amaru II, que es antecedida por la rebelión de Farfán de los Godos, y que luego de la rebelión de Tupac Amaru II es continuada por Diego Cristóbal Tupac Amaru, que era su primo, ¿no? Y en paralelo se da con la rebelión de los hermanos Katari en el Alto Perú. Ahora, ¿Juan Santos Atahualpa fue el primero en rebelarse en la selva? No. Antes de él se rebeló en la selva Ignacio Torote, ¿no? Algunos historiadores señalan que en el siglo XVIII hubo poco más de 100 levantamientos o rebeliones indígenas. O sea, podríamos sacar un promedio de que hubo prácticamente por lo menos una al año, de las conocidas, ¿ah? De las trascendentales, porque seguramente hubo también algunas que otras pequeñas que no se han estudiado mucho. Por ejemplo, te comentaba hace un momento la rebelión de Ignacio Torote en la selva, antes de Juan Santos Atahualpa, a una. Otro, los plateros, ¿no? La rebelión de los plateros, o la conspiración de los plateros en el Cusco, ¿no? Otro, la rebelión de Francisco Inca en Huarochirí. Entonces son levantamientos, rebeliones que se dan en territorio. La de los hermanos Katari. La de los hermanos Katari es paralela a la de Tupac Amaru y a la de Diego Cristóbal, pero se da en La Paz, en territorio que hoy día llamaríamos boliviano, ¿no? Entonces hay varios levantamientos. Pero ¿por qué se dan estos levantamientos indígenas? ¿No? Depende cuál es el levantamiento, ¿no? Primero hablemos de sus características generales. ¿Cuáles son sus características generales? Muchas de estas rebeliones van a estar lideradas por caciques. Recuerda que antes los caciques eran amigos auxiliares de los corregidores, pues dejaron de ser amigos, dejaron de ser cómplices. Segundo, son rurales. ¿Por qué rurales? Porque se dan en el campo. Tercero, son antifiscales. Antifiscales porque rechazan el tributo indígena. Son mesiánicas, porque en todas ellas, o en la mayoría, se habla de la llegada de un Salvador, se habla de la llegada de un indígena, se habla de la llegada de un Inca, se habla de la llegada de un Mesías, de un Salvador. Por ejemplo, en la reunión de Juan Santos Atahualpa, Juan Santos decía que era descendiente de Atahualpa. En la reunión de José Gabriel Condorcanqui, él decía que él era Incarri. Por eso se hizo llamar Tupac Amaru II, porque él decía de ser descendiente de Tupac Amaru I, ¿no? Hay mesianismo, eso se llama mesianismo, ¿ya? Son antifiscales o rurales, dirigidas por caciques, eh, mesiánicas, inclusive son milenaristas. ¿Por qué milenaristas? Porque, por ejemplo, Roberto Tupac Amaru II quería restaurar muchas cosas de la época prehispánica, de la época tahuantinsuya. Querían algo así como que reconstruir el Tahuantinsuyo. Se llama milenarismo, volver al pasado, volver a la Mita, a la Aini, a la Chunca, a la Minca, a la Mazúa, a la Mayulia, a la Maquella, al culto a Huiracocha, el culto a la Pachamama, en lugar de tener el culto a Cristo, el castellano, el uso del latín, la familia occidental. Entonces querían restaurar las costumbres andinas, pues se llama milenarismo. Esas son las características de las reuniones indígenas. Inclusive hay levantamientos antifeudales. ¿Por qué? Porque a los indígenas los han ido arrinconando y les han ido quitando tierras. Entonces, muchos de estos indígenas quieren recuperar tierras. Las chacras, los campos, están en manos de criollos, en manos de españoles, ¿no? Hablemos ahora de la reunión de Juan Santos Atahualpa. La reunión de Juan Santos Atahualpa se ubica ¿en dónde? Se ubica en el Gran Pajonal. ¿Dónde queda el Gran Pajonal? Entre Junín y Cerro de Pasco. Es un gran bosque, ¿no? Es un gran bosque entre Junín y Cerro de Pasco, ¿ya? Junto a Río Chanchamayo, junto a Río Perené, ¿no? En lo que se conoce también como el Cerro La Sal. Por si acaso, el Cerro La Sal es una cordillera, es
selva alta, ceja de selva, es una cordillera, ¿ya? Y tú sabes que en las cordilleras se practica la mita, las montañas. Además de practicarse la mita o la extracción de minerales, ¿no? Minerales, también en la selva, el problema era que los franciscanos que habían llegado a esa parte del Perú estaban aprovechándose los indígenas, ¿no? Con el discurso de que te voy a ayudar a sembrar, te voy a enseñar a cosechar, te voy a enseñar a preparar alimentos, etcétera. Con ese discurso se aprovechaban de la inocencia de algunos nativos para hacerlos trabajar gratuitamente, ¿no? Para sacar provecho de sus tierras, ¿no? Entonces, muchos nativos amazónicos trabajaban en haciendas, en chacras de franciscanos, ¿ya? Hasta que un mestizo llamado Juan Santos decía ser descendiente del Inca Atahualpa, se presentó ante las etnias amazónicas, ante las tribus amazónicas, especialmente Ashaninkas, y les dijo, ¿no? Ustedes no deben permitir que los maltraten, que se aprovechen de ustedes, que los hagan trabajar gratuitamente, que no respeten sus derechos, que no respeten sus bosques, ¿no? Entonces Juan Santos Atahualpa, que recuerda era de mentalidad jesuita, inculcó derechos en los indígenas. Y los indígenas decidieron seguir a Juan Santos Atahualpa en los levantamientos. Y como viven en los bosques, va a ser muy difícil que los ubiquen a ellos. ¿Qué van a hacer ellos? Van a salir de los bosques, van a atacar y se van a refugiar en los bosques. Se esconden, atacan, atacan, se esconden, atacan. A esa técnica se le llama técnica guerrillera o táctica guerrillera. ¿Ya? Atacar por emboscada, por sorpresa al enemigo, aprovechando el bosque, la Amazonía, ¿no? Lo oculto de la Amazonía. Entonces, así se van a asaltar haciendas franciscanas, así se va a asaltar el Fortín Quimini de las tropas virreinales que estaban en la zona, y entonces así van a estar en constante asedio, en constante rebelión, durante aproximadamente 15 años. Es considerada como la rebelión indígena más extensa, más larga, más prolongada de todo el virreinato, ¿ya? Pero esta rebelión parece que nunca tuvo el objetivo de trascender más allá de la selva. Es decir, era una rebelión muy focalizada, ¿no? Muy local, ¿no? Que dependía mucho del bosque para tener éxito, ¿ya? No parece que nunca pensó en avanzar. Y las tropas virreinales, por precaución, hicieron, digamos, dos barreras o barreras de militares para evitar que esta rebelión avance. Pero la rebelión nunca salió del bosque, ¿ya? En paralelo, Francisco Inca se levantaba en Huarochirí con varios indígenas, ¿no? Hacía una rebelión indígena. Ahora, ¿qué pasó con esta rebelión? Nunca fue derrotada, ¿no? Siempre estuvieron a punto de encontrar el escondite de Juan Santos Atahualpa, pero nunca lo encontraban las tropas virreinales, y se dio durante el gobierno de dos virreyes. Uno de ellos, el conde Superunda. El conde Superunda es aquel virrey que manda a reconstruir el Callao después de un maremoto, después de un fuerte terremoto que hubo en el Callao, en Lima. Maremoto y terremoto juntos. Eh, eh, Al no ser derrotada, ahí cobra mucha trascendencia, ¿no? Mucha notoriedad. ¿Y qué pasa con Juan Sosa Atahualpa? Al parecer, él abandona la dirección, el liderazgo del movimiento, y por eso es que este movimiento se va apagando. Pero según la mitología, Juan Santos Atahualpa permanecería en el bosque hasta el día de hoy, ¿no? Según las creencias, cuando dicen, ¿no? Muy bien, tenemos ahora la rebelión más importante del sur andino, que es la rebelión de Tupac Amaru II. Eh, si podrías precisar mejor ahí o plantear en todo caso la pregunta, por favor, Kevin. Sí, nos mencionas un nombre, pero de repente es verifica si está bien escrito o no eso, por favor. Ya. A ver, la rebelión de Surandino. En esta rebelión se dio en el Cusco, ¿ya? Inició en el Cusco. Inició en el Cusco. ¿En dónde? En el pueblo de Tinta, un 4 de noviembre de 1780. Y duró hasta mayo del 81. Sacas tu cuenta, desde el 4 de noviembre hasta el 81, hasta mayo,
Es casi todo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 7 meses. En tiempo es una rebelión muy corta. 7 meses. En tiempo es una rebelión muy corta. Pero tuvo segunda parte. Y la segunda parte no fue en el Cusco. La segunda parte va a continuar en el Alto Perú por casi 2 años y medio. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se da esta rebelión? Hay varios factores. Causa coyuntural. Justo lo que ocurrió pocos años antes. Recuerda que se había creado el Virreinato Río de la Plata. Recuerda que se había afectado el comercio Cusco-Potosí. Recuerda que caciques, comerciantes, mercaderes y transportistas fueron afectados por ese comercio. Esa es causa coyuntural. Causas estructurales. La mitad colonial cada vez está más agresiva. El tributo indígena con las reformas borbónicas ha aumentado. Las aduanas internas con las reformas borbónicas ha aumentado, han encarecido los precios de los productos. A eso le vas a agregar los maltratos de los corregidores hacia los indígenas. A eso le vas a agregar la legalización de reparto de mercancías. En los años 50 más o menos, España legalizó el reparto de mercancías. ¿Qué significa? Que si un corregidor llegaba a tu pueblo y te dejaba 100 zapatos, tú le tenías que comprar los 100 zapatos al precio que el corregidor te diga. ¿Ya? Y no sé cómo, pero tenías que pagar. Eso es legalizar el reparto de mercancías. Eso es permitirle al corregidor ganar plata abusando. Eso se legalizó. Y eso era odiado en el Cusco y en todo el virreinato. Eso, la mitad, el aumento de los tributos, ¿no? Entonces, toda esa situación, ¿no? Encima los corregidores que parecían psicópatas, pues, porque no les interesaban los indígenas. No tenían corazoncito, no tenían sensibilidad por nada de lo que le pasaba a los indios. Los indios se morían, no, para ellos no pasaba nada. Entonces, esa situación va a provocar, ¿no? Ese clima para un levantamiento. Pero también es importante precisar que Tupac Amaru II, al ser transportista, al no poder llevar mercadería a Potosí, era afectado económicamente. Y a eso le vas a agregar que José Gabriel viajó por su propia cuenta hasta Lima para quejarse ante la audiencia de Lima y pedir o reclamar por sus títulos para poder tener pues los papeles en regla de sus terrenos. Pero ¿qué pasó? La justicia en Lima lo trató mal, lo ignoró, ¿no? Entonces él sintió en carne propia lo que es el sistema judicial, ¿no? Imagínate, si el día de hoy nos quejamos del Poder Judicial, estamos en el año 2022, ¿ah? En, en el 2022 nos quejamos del Poder Judicial. Imagínate tu Romano II en 1780 quejándose, ¿no? Entonces, la audiencia de Lima lo ignoró, a pesar de que él conocía el latín, a pesar de que él tenía caballo, a pesar de que él era educado, a pesar de que lo maltrataron, claro, por su cuestión étnica, por su cuestión de origen, ¿no? Bien, Tupac Amaru, José Gabriel cuando regresa y decide organizar el levantamiento, 4 de noviembre de 1780, se captura al corregidor Arriaga, y a la semana el corregidor Arriaga es ajusticiado. Entonces comienza el levantamiento muy fuerte en Tinta, ¿no? En Cusco, en los pueblitos de Cusco, y luego José Gabriel cometerá lo que muchos dicen que es un error, ¿no? Ir hasta el Alto Perú, ir a Zángaro, ir a Lampa, acercarse a lo que es Bolivia o a lo que es La Paz, acercarse a ese lugar, a pesar de que su esposa Micaela Bastidas le había dicho que no era necesario, que perderían tiempo, fuerzas y dinero, ¿no? ¿Quién secundó en la rebelión a José Gabriel Condorcanqui? Una cacica de Acos llamada Tomasa Tito Condemay. Son los líderes, digamos, más renombrados de esta rebelión, ¿ya? Ahora, vamos a ver la cronología de la rebelión indígena y vamos a invitar a un voluntario
para que pueda leer los hechos, ya, los hechos que están con fechas en la rebelión en esta línea de tiempo, ¿ya? A ver, un voluntario o una voluntaria, por favor, para que pueda leer los hechos que aparecen en esta línea de tiempo. Mira, hay 4 de noviembre, 10, 16 de noviembre, 18 de noviembre, 6 de abril y 18 de mayo. A ver, un voluntario o una voluntaria, por favor. A ver, caballeros o señoritas, solamente es leer nada más. Tienes que abrir tu audio y das lectura. A ver, un voluntario, por favor, chicos. Profesor Muy bien, ¿cuál es tu apellido, por favor? Juan ¿Cuál Magno. es? Muy bien, ok. ¿Podrías, por favor, leer los 4 cuadraditos que están con fechas, perdón, los 6 cuadraditos que están con... Sí, profesor. 4 de noviembre, Tinta Cusco, inicio de la rebelión. Ejecución del corregidor Antonio de Arriaga, 10 de noviembre. 16 de noviembre, decreta la libertad de los esclavos. 18 de noviembre, victoria en Sangarará y retirada al Alto Perú. 1781. 6 de abril, derrota a Checacupe y Combopata. 18 de mayo, ejecución de Tupac Amaru II. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Hemos visto cómo evolucionó la rebelión, ¿no? Decía que José Gabriel tuvo un altercado con su esposa Micaela porque Micaela le sugirió no ir al Alto Perú y José Gabriel decide ir al Alto Perú, ¿no? Justo en ese momento en el Alto Perú se estaban revelando los... Luego se revelaría Tupac Katari también. Ahora, ¿cometió el error José Gabriel? Se puede decir que sí, se puede decir que no. Es, digamos, un poco difícil de evaluar esa situación, ¿no? Eh, Aparentemente sí, porque desgasta a su gente. Recuerda que si él sube al Alto Perú en noviembre, va a estar llegando prácticamente en diciembre y está todo el verano en el Alto Perú. Y jóvenes, ustedes saben que el Alto Perú en el verano, sierra en el verano, es lluvia, pues, es lluvia. Es época de lluvia, es un clima muy complicado, ¿no? A eso le vas a sumar que eh, esa población que ha viajado al Alto Perú, esos indígenas que han subido con el Alto Perú, eh, van a regresar de repente cansados o agotados para la época de cosecha en sus tierras, en el Cusco. A eso las tropas que lo van a perseguir a Tupac Amaru, que van por orden del visitador Areche, son de varios cacicazgos del Cusco, ¿no? Caciques como Choquehuanca, caciques como Rosas y caciques como Pumacagua van a perseguir a Tupac Amaru, con indios cusqueños también. Al final esta rebelión se convierte en una guerra de indios contra indios, o caciques contra caciques, donde hay caciques que obedecen a la autoridad, como Choquehuanca, como Pumacagua, como Rosas, y hay caciques que están en rebelión, como Tomás Atito Condemaita, como José Abel Condorcanqui. Es una guerra de indios contra indios. España prácticamente está dividiendo a estos pueblos y los está haciendo pelear entre ellos. También es importante señalar que José Gabriel publicó un documento, ¿no? Un bando, un aviso, ¿no? Donde él estaba en contra de de la esclavitud, pues, ¿no? Estaba a favor de la abolición de la esclavitud, ¿no? Pero, ojo, que él publique el bando de abolición de la esclavitud significa que eso es lo que su grupo quiere, es su propuesta. Además, en su levantamiento habían algunos esclavos que estaban apoyando. Pero eso no significa que se va a hacer en todo el Perú, porque recuerda que José Abel Condorcanqui no es gobernador de todo el Perú, no es virrey de todo el Perú.
significa que es su propuesta política, ¿no? Es su promesa de campaña, digamos así, ¿no? Además, como en su levantamiento habían indígenas, también prometió eliminar los tributos indígenas, las mitas y los repartos mercantiles. Y como su levantamiento estaba financiado por algunos criollos, ¿ya? Prometió también eliminar las aduanas y las alcabalas, ¿no? O reducir las alcabalas. O sea, el grupo de Tupac Amaru, el levantamiento de Tupac Amaru, digamos, tiene todo un poco, tiene comerciantes, tiene criollos, tiene mestizos, tiene indígenas, tiene esclavos, pero el hecho de ser tan heterogéneo también lo vuelve difícil de mantener la unidad. Es como que quieras tú este, hacer una selección, ¿no? Pero si no funcionan como equipo, más bien va a haber problemas cada quien por su lado. Entonces, esos van a ser las dificultades de la red Tupac Amaru. Finalmente, Tupac Amaru es traicionado, es entregado a las autoridades, su esposa Micaela Bastías también es entregada a las autoridades, y primero lo tortura. Ya eso de los caballos es una tortura, ojo, solamente fue tortura, y después ya lo ejecuta, ¿no? Arecha ordena su muerte, después que José Gabriel le diga, aquí solamente hay dos cómplices, tú por opresor, yo por libertad, ¿no? Ambos merecemos la muerte. Esas fueron las palabras de José Gabriel Condorcanqui. Ahora, como consecuencia de esto, los españoles quedaron, entre comillas, un poco asustados, ¿no? ¿Por qué? Uno, los indígenas tienen fuerza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir el tributo indígena por lo menos por un tiempo, ¿no? O hay que suspender el tributo indígena ya para que se calme la situación una vez. Se suspende el tributo indígena. También se suspende el reparto de mercancías. Se suspende. ¿Ya? Entonces, son dos logros importantes. El tributo indígena, se suspende el reparto de mercancías, son dos logros importantes. Y en el extremo de las cosas, se decide prohibir el uso del quechua, porque se pensaba que los indígenas cada vez que hablaban quechua podían conspirar en secreto. Además, se elimina el título de cacicazgos. Si tú eres un cacique y te has revelado, tu hijo cacique o tu hijo caciquito ha visto eso y probablemente quiere en el futuro seguir tus pasos. Entonces, para eso se elimina el título de cacicazgos. Ya no va a haber herencia de cacicazgos. Tu hijo, cuando crezca, no va a ser cacique. Será cualquier otra cosa menos cacique. Entonces se elimina el título de cacicazgos. ¿Ya? Otro. En el Cusco se va a crear una audiencia del Cusco, un poder judicial, para escuchar las quejas de los indígenas que los corregidores no escuchaban. Y a los corregidores que eran abusivos se les va a despedir, te dije que eran como 80 y tantos, y en su reemplazo se va a crear intendencias, territorios más grandes, pero militarizados. Recuerda que hubo 8 intendencias: 2T, 2GUA, Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga y Cepal, Cusco, Puno, Arequipa, Lima, ¿no? Lo que vimos en el mapa. También prohibieron la lectura de los comentarios reales de los incas, ¿no? Pensando que los caciques cuando leen eso se enamoran del Tahuantinsuyo y nuevamente extrañan el Tahuantinsuyo y quieren resucitar el Tahuantinsuyo, entonces se suspendió la lectura de comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega. Bien, vamos a ir entonces ahora con eh, se elimina el esclavismo. ¿Se crea la audiencia de Cusco? Sí. ¿Se elimina el esclavismo? No se elimina el esclavismo, ¿ah? Se suspenden, ¿no? Se suspenden la mitad, se suspenden esas cosas, no se elimina, se suspenden, ¿ya? Por un tiempo hasta que se calme el asunto. Bien, vamos con la práctica. Vamos ahora a la pregunta 3. En relación a la reunión con Santos Atahualpa, es correcto. Se desarrolló los territorios de Huánuco, Cusco, Junín y Pasco. ¿Es verdadero o falso? A ver, ¿es verdadero o falso? A ver, en Junín sí es, en Pasco sí es, pero Cusco y Huánuco no. Esto no es, esto tampoco es, por lo tanto este enunciado se vuelve falso. ¿Fue importante principalmente por su larga duración y su propuesta mesiánica? Sí, ¿no? Además, mira, aquí la fecha te está, ¿no?
aunque es un poquito más, es hasta 1756 más o menos, ¿ya? Pero el asunto es que duró bastante tiempo, pues, ¿no? Ya, sí, esta sí va. Tres, pueblos antes ligados a la reunión de los hermanos Torote fueron parte. Sí, ¿no? Te decía que los pueblos selváticos. ¿Fue la primera de muchas reuniones desarrolladas en la región amazónica del Perú? No, porque la de Torote fue antes, ¿ya? Y cinco, se caracterizó por ser antimisionera. ¿Qué significa antimisionera? Cuando tú rechazas a un grupo de religiosos que ha ido allá a evangelizar. A los franciscanos se les rechazaba, porque los franciscanos supuestamente, ¿no? Te enseñaban a trabajar, te enseñaban a tejer, te enseñaban a arar la tierra, pero en realidad se aprovechaban de los indígenas, ¿no? Sí, esto también es correcto. La respuesta sería 2, 2, 2, 3, 5, ¿no? 2, 3, 5, la respuesta sería la letra B. Siguiente. 4. El reparto mercantil funda las causas fundamentales para que se produjeran las asociaciones de indios. Sí. Si bien la asociación fue visiblemente contra el tributo, la mitad y otros géneros de pensiones, el combate contra el reparto fue mucho más vigoroso. Claro, porque o sea, si te venden un espejo, si te venden un zapato, si te venden un aguardiente, si te venden un vino y encima te cobran caro, primero que te obligan a comprarlo. El reparto mercantil es compulsivo, es obligatorio. Te obligan a comprarlo y encima al precio que al corregidor se le antoja la gana. Entonces aquí dice, tanto que la corona, a pesar de su victoria militar con la sublevación, decidió eliminar. Mira, los repartos fueron eliminados, ¿ah? No fueron suspendidos, fueron eliminados. Dice, con la reforma humánica los repartos mercantiles habían sido por la corona, generando una sobreexplotación indígena, que motivó la rebelión de Tupac Amaru II, rebelión que fue dirigida por este motivo en contra de los... A ver, para empezar recordemos algo, recordemos que la rebelión no fue contra los alcaldes, ni contra los intendentes, porque no había intendentes cuando se rebeló Tupac Amaru II. Había corregidores. Ahora, aquí, en este espacio que estoy encerrando un circulito rojo, ¿qué palabra va? ¿Prohibidos o legalizados? Con la reforma única, los repartos mercantiles habían sido prohibidos. Si eran prohibidos, ¿cómo va a generar una sobreexplotación? Más abajo dice, generando una sobreexplotación. Si fueron prohibidos, ¿cómo va a generar una sobreexplotación? Entonces, no tiene sentido usar esta palabra prohibidos. En cambio, si yo utilizo con la reforma única, los repartos mercantiles fueron legalizados, generando una sobreexplotación, ahí sí tiene sentido. Respuesta D, letra D. Muy bien, pregunta 5. La siguiente imagen presenta, ya, bueno, esto nos lleva a la crisis española. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Todavía ninguna. Perfecto. Vamos entonces ahora a la emancipación. ¿Ya? Justo lo que su compañero estaba preguntando hace un momento. Eh, para algunos, la emancipación comenzaría desde la rebelión de Tupac Amaru, de 1780, ¿ya? En adelante. Esta es la época en la cual intelectuales, criollos específicamente, empiezan a cuestionar el virreinato peruano, ¿ya? Ya sea por escrito o ya sea por hablado. Es la época de los precursores, ¿ya? Destaca también el Mercurio Peruano como revista que difunde el conocimiento del Perú, geografía, ¿no? Historia, algo de política, algo de literatura, difunde el conocimiento del Perú. Y que permite que quien lea el Mercurio Peruano se enamore del Perú y desarrolle un germen de patriotismo, ¿ya? Ahora, en el Perú tenemos dos tipos de precursores, los separatistas y los reformistas. Aunque el precursor separatista también vamos a encontrar en otros lugares, ¿ya? Básicamente se menciona a tres precursores separatistas. A Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, por haber escrito la Carta de los Españoles Americanos, que es una carta para los criollos, para que ellos inicien la independencia.
pero Vizcardo escribe esa carta estando fuera del Perú. Recuerda que él era jesuita, fue expulsado del Perú, ¿no? Entonces, esa carta va a ser encontrada y va a ser mandada al Perú, obviamente, ¿no? Para que se pueda difundir. ¿Ya? Entonces, Cartas de los Medios Americanos es un llamado a los criollos a iniciar la lucha por la independencia. Entonces, Juan Pablo Vizcardo Guzmán es el primer precursor separatista. Él es el primerito en hacer ese llamado. Luego tenemos a Francisco de Miranda. A propósito, Juan Pablo Vizcardo Guzmán escribió su carta justo cuando se cumplían 300 años de la llegada de Colón. A los 300 años de la llegada de Colón, él escribió su carta. Luego tenemos Francisco Miranda, que él vivió en Venezuela, en tierras de Caracas, y Miranda peleó en la independencia de Estados Unidos, peleó en la Revolución Francesa, ¿ya? Y peleó también en la eh, independencia de Venezuela. Antonio Nariño vivió y tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano que estaba en francés, lo tradujo al castellano y lo difundió en su patria, ¿no? Esa declaración habla mucho de derechos, habla mucho de libertad, de igualdad, ¿no? Por eso es importante traducirla y difundirla. En cambio, los reformistas son aquellos que, por ejemplo, Hipólito Unanue fue amigo y consejero de varios virreyes, fue hasta médico a cabecera de virreyes. Pero ¿qué hizo? Por ahí cuestionar algunos problemas del virreinato en la Escuela de Medicina de San Fernando. En la Escuela de Medicina de San Fernando, Hipólito Unanue, que era médico, que era de ciencias naturales, que era editor del Mercurio Peruano, criticaba algunos problemas del virreinato peruano. Toribio Rodríguez Mendoza hacía lo mismo, criticaba problemas del virreinato peruano en el Comité de San Carlos. Pero Toribio Rodríguez Mendoza promovió una enseñanza más libre, de crítica, de reflexión, de debate, ¿no? Promovió una enseñanza más de eh, cuestionamiento a las autoridades, pero solamente pues era debate nada más en el Comité de San Carlos. Y José Baquijano y Carrillo escribió un elogio al virrey Jáuregui donde supuestamente lo iban a elogiar, pero en realidad al virrey lo criticaron, ¿no? Por su abuso de poder, por los maltratos que se hizo en el Cusco contra los tupacamaristas, etcétera, etcétera. Ahora, de todos estos precursores, el caso especial es José Larriba y Sánchez Boquete. ¿Por qué el caso especial? Porque algunos consideran más prócer que precursor, al igual que Miranda. Miranda, como peleó en la independencia de Estados Unidos, como peleó en la Revolución Francesa, como peleó en Venezuela, sería más prócer que precursor. El prócer es alguien ya más comprometido con la causa, ¿no? Alguien que va a los hechos, ¿no? A la acción, ¿no? Al enfrentamiento. Entonces, ¿por qué Ribabuero y Boquete sería prócer? Porque él estuvo en el entorno de San Martín, en el contexto de independencia. Él escribe el manifiesto de las 28 causas, donde señala varias razones por las cuales separarnos de España. Y cuando se produce una crisis política, José Larreboero termina siendo el primer presidente del Perú, producto del motín de Balconcillo o golpe de Estado, ¿ya? Ahora, cuando se va desarrollando todo este pensamiento, que estamos hablando fines de 1700, inicio de 1800, se desarrolla una crisis política en España. ¿En qué consiste esta crisis política? Napoleón invade España, ¿ya? Y provoca una crisis política. Provoca que el rey Carlos IV pierda el trono, ¿no? Napoleón se apodera del trono, eh, captura o tiene prisioneros a Carlos IV y a Fernando VII, y él se apodera del trono, y la corona se la cede a su hermano José Bonaparte. Y las tropas francesas se van a quedar en España por casi 7 años. Fernando VII y Carlos IV van a estar, digamos, van a ser reyes sin corona. Y en ese contexto, en España se organizan las Cortes de Cádiz. Y las Cortes de Cádiz son asambleas donde se pide hablar sobre los derechos de americanos, de criollos, hasta de indígenas, ¿no? Y en esas Cortes de Cádiz se establece que americanos y españoles tienen los mismos derechos. Americanos, entre paréntesis, criollos, ¿no? Para ser más específico, ¿no?
Entonces, cuando los criollos en América estaban celebrando por esa constitución liberal, por esa constitución de Cádiz 1812, que les daba ese derecho de ser iguales a los españoles, que les permitía tener libertad religiosa, que les permitía tener libertad económica, ¿no? Cuando estaban celebrando eso, el rey Fernando VII aprovecha los tropiezos militares de Napoleón y toma el control de España, expulsa a los franceses y retorna el absolutismo. Y la Constitución de Cádiz es archivada, ¿no? Es dejada de lado. Por lo tanto, se escapó la ilusión de los criollos de ser iguales a los españoles. Y en ese contexto, en América estaba gobernando el virrey Abascal, que sin ayuda de España frenó muchas rebeliones criollas. Abascal, sin ayuda del rey de España, frenó muchas rebeliones criollas. Por ejemplo, la rebelión de Cela en 1811 en Tacna y la rebelión de Payardel en 1813 en Tacna. ¿Por qué mencionamos estas dos rebeliones de Cela y de Payardel del 11 y del 13? Porque coincidieron con la formación de la Junta de Gobierno de Buenos Aires de Argentina de 1810. Y acuérdate que la Junta de Gobierno de Buenos Aires de Argentina fue la única que no fue aplastada, la más porosa de Sudamérica. Y esta Junta de Gobierno de Buenos Aires de Argentina atacó o mandó a atacar 3 veces al virreinato peruano. 3 veces. En el 11, en el 13 y en el 15. O sea, fue la Junta de Gobierno que buscó tumbar el virreinato peruano primero, los argentinos. En el 11 vienen ellos y en el 11 en el Perú se está rebelándose el Tacna. En el 13 vienen ellos a atacar y se está rebelando en Tacna Enrique Payardel. Pero ¿quién frenó a esos ejércitos argentinos que venían de la Junta de Gobierno de Buenos Aires? El virrey Abascal, con sus tropas. ¿Y quién frenó la rebelión de Payardel en Tacna? Abascal, con sus tropas. ¿Y quién frenó la rebelión de Crespo Castillo en Huánuco, o lo que en ese tiempo sería Tarma? El virrey Abascal, con sus tropas. Entonces Abascal mantuvo casi todo controlado, ¿ya? Excepto lo que es del Cusco, del 1805, que no era época de Abascal, todo lo demás sí. ¿Quién acabó con la rebelión de los hermanos Angulo, de Mateo Pumacagua, de Mariano Melgar? Abascal. Abascal acabó con esas rebeliones criollas que se ocurrieron en provincias, excepto con la de los hermanos Aguilar y Ubalde del 5. Todas las demás, Abascal las terminó. Y para la independencia del Perú hubo varios factores, externos e internos. Externos, la ilustración que difunde las ideas de libertad y de igualdad y justicia. La independencia de Estados Unidos, que era un modelo para América del Sur. Si América del Norte se independizó, ¿por qué América del Sur no se puede independizar? La Revolución Francesa, si en Francia el pueblo está luchando ante el rey, ¿por qué en América no podemos luchar contra el virreinato? Además, el tema de la invasión napoleónica ayudó bastante. Que Napoleón invade España provocó una crisis muy fuerte. Además, provocó que se haga la Constitución de Cádiz, producto de las Cortes de Cádiz. Entonces, claro que luego esta Constitución fue dejada de lado, pero fue un aviso, ¿no? Fue un despertar. Decía entonces que la invasión de Napoleón en España trajo problemas políticos. O sea, por la corona, puso un nuevo rey, ¿no? Dividió al país y encima se hicieron las Cortes de Cádiz, que elaboraron una constitución que por un momento generó ilusión en los americanos, porque la constitución estableció que americanos y españoles tendrían los mismos derechos.
ilusionó a los americanos se la creyeron, los criollos americanos se la creyeron, pero cuando esa constitución fue borrada, fue sacada, con el retorno de Fernando VII al poder, esa ilusión desapareció. Ahora, entre los factores internos, las reformas borbónicas han generado malestar, han generado que la masa indígena esté inquieta, ¿no? Rebelde. Los precursores que con su discurso empezaron a cuestionar, a soltar veneno contra el virreinato, contra España, ¿no? Y los próceres, Tupac Amaru, Micaela Bastida, Mariano Melgar, los hermanos Angulo, Crespo y Castillo, ¿no? Entonces, los hermanos Catari, todos ellos, ¿no? Tomás Atito Condemaita, eh, que han peleado con su vida, que se han sacrificado, y ellos son próceres, entonces eso influye, ¿no? Y para terminar tenemos las corrientes libertadoras. Recuerda que en el Perú llegan dos corrientes libertadoras, la del sur y la del norte. ¿Por qué al Perú? Porque en el Perú está el poder virreinal, porque en el Perú hay un poder centralizado, el poder es más fuerte. Abascal tuvo mucho poder, dejó a Pezuela con un poco de poder debilitado. Pezuela le va a ser muy difícil manejar el virreinato. San Martín entra al Perú en la época del virrey Pezuela. San Martín se pasea por el Perú en la época del virrey Pezuela, ¿no? Eh, sí han preguntado por el motín de Valconcillo. ¿Qué pasa? Justamente, ¿qué es el motín de Valconcillo? Ahorita llegamos a ese punto, ¿no? Cuando San Martín viene, ustedes saben que San Martín viene de Argentina, llega a Chile, independiza Chile, y cuando San Martín independiza Chile, participa en varias batallas, Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú. Chacabuco gana, Cancha Rayada pierde, Maipú gana. O Maipú asegura la independencia de Chile. Después de asegurar la independencia de Chile, San Martín viene por mar al Perú, desembarca en Pisco, ahí hace su primer cuartel militar. Y luego envía a su gente, a sus delegados, a la conferencia de Miraflores a hablar con el virrey Pezuela. Bueno, con los delegados del virrey Pezuela. Pero parece que no se ponen de acuerdo. No hay ningún acuerdo, la negociación fracasa, no escuchan las ideas de San Martín, de los delegados de San Martín, entonces la conferencia fracasa. Mientras San Martín sigue reacomodando sus tropas y San Martín envía arenales a las sierras, Cerro de Pasco, a movilizar a los indígenas, a conseguir apoyo de los montoneros, se produce el golpe de Estado dentro del virreinato. Hay el motín de Aznapuquio. Los militares, altos mandos, votan al virrey Pezuela por incompetente, por incumplir pagos, y entra un nuevo rey, José de la Serna. San Martín, que se había mudado a Huaura a hacer su nuevo cuartel, avanza hacia Lima y se encuentra en Punchauca con el virrey La Serna para conversar sobre el futuro del Perú. San Martín le propone cara a cara al virrey La Serna que el Perú sea una monarquía constitucional y La Serna rechaza. Después de la conferencia de Punchauca, el virrey La Serna sale de Lima, se va al Cusco para organizar sus fuerzas militares. Y San Martín aprovecha que Lima queda vacía y con cierto pánico de la gente, especialmente de los criollos españoles adinerados, y entonces ellos prácticamente suplican a San Martín para que entre a la capital. San Martín entra a la capital, declara la independencia del Perú. Recuerda que la declaración es cuando empiezan a firmar actas, ¿no? Varios ciudadanos empiezan a firmar actas para la independencia. Eh, a las 2 semanas se proclama la independencia del Perú con el célebre discurso de que el Perú de este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Luego San Martín tendrá un gobierno breve, el protectorado, un gobierno muy, muy breve, ¿no? Donde, por el ejemplo, elimina la mita, elimina el tributo indígena, establece los primeros símbolos patrios, ¿no? Y tiene una conferencia con Bolívar en Guayaquil, donde hablan sobre Guayaquil, donde hablan sobre el futuro del Perú y donde hablan sobre ayuda militar. Pero San Martín está pidiendo ayuda militar a Bolívar, ¿ya? Pero no llegan a ningún acuerdo. San Martín renuncia al poder porque ve que no hay apoyo político ni de Bolívar ni aquí en el Perú. Prácticamente hay un rechazo a su presencia. Y luego llega Bolívar. Y Bolívar es el que independiza al Perú en la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, ¿no? Justamente
eh, después de esas batallas, se firma la capitulación de Ayacucho que asegura la independencia del Perú a cambio del pago de una deuda externa. Pero desde que se fue San Martín hasta que llegó Bolívar, Perú tuvo varios gobernantes. Primero un triunvirato, dirigido por José Lamar, que fue destituido, ¿no? Luego Ribagüero, que entró por el motín de Valconcillo, por golpe de Estado, que fue destituido porque fracasó en una campaña a puertos intermedios, en la segunda campaña. Luego Torretagle, que no enfrentó a las tropas virreinales. Tuvimos tres autoridades, un triunvirato dirigido por Lamar, que fue destituido por el fracaso de la primera campaña a puertos intermedios, Ribagüero, que entró por el motín de Valconcillo, pero fue destituido por el fracaso de la segunda campaña a puertos intermedios, y luego Torretagle, que no hizo nada. Tuvimos tres gobernantes antes que venga Bolívar. No se pudo lograr la independencia durante esos tres gobiernos. Bueno, Bolívar consolida la independencia y Bolívar tiene dos planes. Uno, la Federación de los Andes, unir Gran Colombia, Perú y Bolivia. Le duró muy poco ese proyecto. Unir Gran Colombia, Perú y Bolivia le duró muy poquísimo ese proyecto. Se vino abajo por diferencias entre Gran Colombia, Perú y Bolivia. Hizo otro proyecto, el Congreso de Panamá, o llamado Congreso Anfictiónico. En el Congreso de Panamá o Congreso Anfictiónico, Bolívar quiso que toda América esté unida, o casi toda América esté unida, excepto Brasil y Estados Unidos, y que conversen sobre unidad, ¿no? Que haya vínculos cercanos, ¿no? Que se forme una gran alianza continental, hispanoamericana, pero eso también fracasó. Bien, terminamos entonces con la siguiente pregunta. Me dice la número 5, la siguiente imagen representa la situación política de España. Se puede afirmar que este suceso se trajo como consecuencia. Si tú observas en la imagen, está Napoleón, ¿sí o no? Y si Napoleón está en España, la corona ya no va a ser de los españoles, va a estar en manos de Napoleón o de la familia de Napoleón, ¿ya? La uno puede ser, ¿sí o no? La suspensión de la Casa Borbón del trono español, sí, porque los reyes de España pierden el trono, esa sí va. El ascenso al trono de España de José Bonaparte, sí, porque Napoleón recuerda que le dio la corona a su hermano José Botella o José Bonaparte. La clausura definitiva de las Cortes de Cádiz, pero primero fue apertura. Primero fue apertura, luego fue clausura. No puedo hablar de clausura si no hablo primero de apertura. La formación de juntas de gobierno separatistas en Sudamérica, sí, porque al haber problemas en España, aquí en América se empezaron a formar grupos con ánimos independentistas, ¿no es cierto? Con ánimos independentistas. A ver. Entonces tenemos 2, 3 y 5. Esa sería la respuesta, la letra B. Recuerda que aquí no podemos hablar de clausura si no hablamos primero de apertura. La 6, en la segunda década del siglo XIX se dieron varias campañas, ¿no? Provenientes de Argentina. Ah, ya. ¿Te acuerdas que te dije que los argentinos atacaron 3 veces al virreinato peruano? En 1811, en 1813 y en 1815. Y te comenté que en el Perú hubo quienes se rebelaron justo en esas fechas. Justo Cela se rebeló en el 11, justo Paerdeli se rebeló en el 13. Entonces sería 1 y 3. En Tacna se rebelaron Cela y Paerdeli. 7. El 15 de julio del año 1821 se firmó el Acta de Independencia del Perú, redactado por Manuel Pérez de Tudela, y por el cual se declaró formalmente la independencia por unos días antes de la ceremonia de proclamación de la misma. Respecto a este acontecimiento o esta firma, declare los enunciados verdaderos o falsos. ¿Fue firmado cuando las tropas libertadores de San Martín ingresaron a Lima? Si estamos hablando de 1821, San Martín está en Lima. ¿Fue firmada por distintos ciudadanos de Lima sin distinciones sociales? No. Ahí no fueron los campesinos a firmar, ahí no fueron los ambulantes a firmar, ahí no fueron los pescadores a firmar. Fueron la élite de Lima, intelectuales, criollos, políticos, abogados, sanmarquinos, ¿no? Fue una élite, ¿no? No fueron todos a firmar. 3. Su firma de origen a régimen republicano. Allí no se firmó la república.
Estamos hablando de 1821. La República nace con la primera Constitución en 1823. Falso. 4. Esta firma motivó el motín de Balconcillo por el cual la Serna reemplazó al virrey Pezuela. No. Falso. La respuesta sería C, casita. Penúltima o antepenúltima. La entrevista de Guayaquil fue un encuentro de carácter privado. ¿Qué temas se trataron en la entrevista de Guayaquil? La cooperación militar de la Gran Colombia y la independencia del Perú. Puede ser la pertenencia de Guayaquil, Tumbes, Jaime Maynas. Fue de Guayaquil, ¿ah? De Tumbes, Jaime Maynas no fue, fue de Guayaquil. Tipo de Estado que tendrían los países recién independizados. Esto sí puede ser. El apoyo de Perú a la corriente de libertad del norte. El apoyo de Perú, no. El apoyo a Perú, no el apoyo de Perú. La 3 sí tiene que estar. Y si la 3 sí tiene que estar, la respuesta es 1 y 3, ¿sí o no? 1 y 3. Porque 4 no es. 4 no es. Oye, y la 9, la penúltima. Los golpes de Estado y las punas entre Ejecutivo y Legislativo han estado presentes en el Perú desde los inicios de nuestra independencia. En 1823, ¿quién fue el primer presidente del Perú? Profe, sí lo dijo Ribagüero. Ya, por el motín de Balconcillo, claro. Luego dice, sin embargo, unos meses después fue vacado. Correcto, la C. ¿Pero por qué lo vacaron? Porque él organiza la segunda campaña de puertos intermedios y termina siendo un fracaso, la llamada campaña del talón. Su ejército dice que gana, pero no atrapa a los españoles, los deja escapar. Y la 10, y luego Ribagüero se va a gobernar a Trujillo, ¿no? Y desde Trujillo se cree presidente. 10, último, en relación al siguiente imagen que establece a los planes de Bolívar en el Perú, es correcto afirmar que, mira el mapa, fíjate que abarca América, pero no Estados Unidos, ni tampoco Brasil. O sea, esto que es. Esto es el Congreso de Panamá, ¿cierto? Este es el Congreso de Panamá, ya. En el Congreso de Panamá, Bolívar organizó una reunión en Panamá, también llamado Congreso Anfictiónico. ¿Cuál era su sueño? Que vayan todos estos países y que hablen de unidad. Ese era su sueño. Que vayan todos estos países y se hable de unidad. Ese era el sueño de... Ellos no fueron, no les interesaba. ¿Por qué? Recuerda que ellos son de la corriente de San Martín. Tienen más pensamiento sanmartiniano que bolivariano. No les interesaba, ¿no? Ahora, Estados Unidos se metió a la reunión del Congreso de Panamá, pero se metió más por temas económicos que por intereses políticos, ¿no? ¿Qué pasa? Esta idea de Bolívar de que América esté unida, por lo menos Hispanoamérica, todo lo de verdecito, no va a funcionar. Era una buena idea, pero no va a funcionar. ¿Y por qué quería hacer eso Bolívar? Porque Bolívar tenía temor de que la Santa Alianza Europea venga para acá. ¿Qué era la Santa Alianza Europea? La unión de Prusia, Rusia y Austria. Prusia, Rusia y Austria cualquier día se animan y vienen a invadir América. Y si vienen a invadir América y estamos divididos, nos van a colonizar fácilmente. Entonces, por temor a la Santa Alianza es que Bolívar hace esta reunión en Panamá y dice, hay que estar unidos, ¿no? América tiene que estar unida, ¿no? Habla de un plan bolivariano. Ahora, me pregunta, ¿contó con la participación de Gran Colombia, México, Bolivia y Guatemala? Ellos sí. ¿Fue también conocido como Congreso de Panamá Anfictiónico? Sí. ¿Buscó la integración política y económica de los territorios liberados de Sudamérica por la Corriente de Libertad del Sur? No. Corriente de Libertad del Sur no fue. Además, no fue integración económica, era integración política. ¿Ya? La 3 no es recontra mentira.
4. Brasil no formó parte de ese proyecto político bolivariano. Como estás viendo en el mapa, a Brasil lo ignoraron. 5. Tuvo éxito a pesar de rivalidades entre los distintos países y la oposición de Estados Unidos a la formación del sistema federal. ¿Tuvo éxito? ¿Tuvo éxito este proyecto de Panamá? No sea, no tuvo éxito. A ver, la respuesta sería letra C. No tuvo éxito. No tuvo éxito. Eso es mentira. La respuesta sería la C de casita. Bien, jóvenes, entonces ahí tienes tus tareas, tu tarea domiciliaria y no te olvides, por favor, de resolver tus preguntitas de la práctica número 4. Tienes un crucigrama también para practicar. Tienes un crucigrama también para practicar y nos estaríamos reencontrando la siguiente semana. Servido, jóvenes.